En las clases anteriores hemos visto algunos aspectos referidos a las corrientes ideológicas en el sionismo. Pero quisiera hoy en esta clase hablar de los puntos de discusión. ¿Cuáles fueron los elementos en los cuales el sionismo, Movimiento de Liberación Nacional, expresa sus internas diferencias y puntos de disputa, a pesar que el ideal fue común? Creo que todos intentaron interpretar, oponerse o apoyar la idea central del padre del sionismo, que es Teodoro Herzl. Una de las corrientes importantes que figuró como oposición es aquella que consideramos el sionismo práctico o también conocido como el sionismo realizador. Su representante más importante fue Menachem Ussishkin, un personaje interesante que promovió junto con otros que el elemento importante no era solamente conseguir un documento, lo que Herzl llamó un charter en el mundo internacional, que reconociera la acción judía para la consecución de un Estado judío, como Herzl planteó, sino fundamentalmente la acción práctica. Después de los fracasos de la gestión que se plantearon para conseguir el reconocimiento internacional hacia la empresa judía, la empresa de la creación del Estado judío. El sionismo práctico realizador hablaba claramente de que lo más importante es la colonización en el Israel, el crecimiento del Yishuv, fundamentalmente la Aliyá, y el proceso de educación que lleva justamente a conseguir estos logros. En el centro del planteo ideológico está la conquista de la tierra como un tema central importante y fundamentalmente quizás lo representa Trumpeldor, aquel héroe del movimiento sionista caído en la batalla de Tel Hai en 1920, que él dijo: donde el arado pasa, aquí va a pasar la frontera, que es exactamente la diferencia entre la visión herzliana, de la que Jabotinsky también siguió, alguien que vamos a hablar después, de la importancia del trabajo político, mientras el trabajo fundamental que el sionismo realizador planteó es básicamente lo que se puede hacer en el terreno, que es el que va a determinar las fronteras en esta perspectiva. Esta visión creó un problema central en muchos sectores de la comunidad judía en Rusia, que no tenían una idea clara si esto iba a generar quizás la desintegración de las instituciones judías, y por otro lado una discusión, la emigración a América o la alía a Eretz Israel, que era un punto central en esta visión. Creo que además de Ussishkin tenemos que distinguir a algunos otros ideólogos que son referentes importantes en esta corriente. Básicamente Pinsker y Liljenblum, personajes interesantes que hemos visto, sobre todo el caso de Pinsker en una de las clases anteriores, que se convirtió en presidente Jovei Zion, quizás en la primera institución sionista que promovió la inmigración a la tierra de Israel como única alternativa de solución a la problemática judía. En organización Jovei Zion, los amantes de Zion, que en forma romántica hablaron que la única perspectiva posible o solución era la inmigración en Israel, la creación ahí de un Yishuv, de una comunidad judía, son elementos importantes. Liljenblum, un personaje interesante en el marco judío que gira desde la visión religiosa a una visión nacionalista, porque ve la importancia de esta perspectiva. La influencia en estos personajes fue los pogroms de 1881, lo que fue conocido en la historia como la tormenta en el Negev, que básicamente generó una tremenda crisis en la comunidad judía en Rusia, que vio la imposibilidad de seguir teniendo una vida normal y de alguna manera estimuló gran parte de la inmigración que se inició a través de la primera alianza. Hay que entender de que tormentas del Negev, que es el término del pogrom,
nos sugirió otro elemento no menos importante. Entonces el judío no es ya el enemigo de la religión cristiana, sino se convierte fundamentalmente en el enemigo de la nación. Creo que este es el punto central de esta perspectiva, es decir, el nacionalismo ve al judío como un elemento también peligroso, en el cual significa básicamente la necesidad de crear propias estructuras internas para que el pueblo judío pueda expresar su visión nacional. Ese es el teatro de operaciones en el cual hay que funcionar en este momento. Todos estos líderes rechazaron la idea de Ahat Ha'am que hemos visto en una clase anterior, que habló del centro espiritual, y plantearon la necesidad de crear una sociedad judía productiva en Eretz Israel, que tiene una perspectiva política sumamente clara. Creo que detrás de esto está la idea que los judíos deben aprovechar la llegada del nacionalismo para expresar su propia identidad, utilizando herramientas que no existían antes, que son básicamente la creación del nacionalismo y la necesidad de expresar un nacionalismo judío como tal. Hay que entender que detrás de eso está un aspecto que recién empieza a ser funcional, y es el derecho de autodeterminación de los pueblos, y creo que el sionismo expresa el derecho de autodeterminación del pueblo judío, sobre todo después del fracaso del plan de Uganda que el sionismo político planteó y que vamos a ver más adelante. La mayor contribución del sionismo práctico realizador fue la compra de tierras y la colonización en Eretz Israel. Se calcula que desde 1880 hasta 1948, con la creación del Estado de Israel, se está hablando del establecimiento de 300 colonias agrícolas en Eretz Israel, que es un tema sumamente interesante y que de alguna manera representa todo el esfuerzo fundamental que el movimiento sionista logró hacer a través de la visión de poner hitos en la historia judía y especialmente en el movimiento sionista en lo que se refiere al establecimiento en Eretz Israel de una sociedad judía. Quizás el tema más interesante para destacar acá es lo que se llamó la campaña Torre y Empalizada, o Homau Migdal en hebreo, es decir, aquella campaña por medio de la cual se crearon 52 establecimientos agrícolas en Eretz Israel en el término de un día, lo que intentó de alguna manera plantear lo que Trumpeldorf definió, como lo definimos y lo planteamos unos minutos antes, es decir, el arado, donde está el arado se va a dar la frontera, es decir, en el momento que nosotros creamos establecimientos agrícolas, es claro que eso va a ser parte del futuro Yishuv o la comunidad judía. Podemos definir lugares importantes como Nir David, Ein Tzurim, Gush Etzion, Kibbutz Yakum, entre otros, como parte de esa estructura que se planteó en ese momento. Es claro de que aquí se establecieron también criterios de seguridad estratégicos para poder cuidar a los yeshuvim, a los establecimientos agrícolas, y sobre todo claramente estamos hablando de una expresión muy importante de la realización sionista ideológicamente en Israel. Hay algunas instituciones que debemos mencionar que fueron creadas justamente por el barón Rothschild, como PICA, que es la Organización de Colonización Judía, que fue creada en 1901 y que después fue reformada hacia 1924 y se convirtió en un elemento de estimulación muy activa, a través del cual el barón Rothschild pudo hacer su trabajo filantrópico y desarrollar, ayudar muchísimo a los pioneros que llegaron a esta zona y que en definitiva fueron sumamente importantes y definitivos. Si podemos definir cuáles son los establecimientos agrícolas más importantes y las ciudades además que se desarrollaron, yo pudiera manifestar tres.
Petah Tikva, creada aún antes de la llegada del sionismo, llamada la madre de la colonización judía, en 1878, a 10 kilómetros de Tel Aviv, donde fue quizás uno de los grandes epopeyas de la colonización judía, y se convirtió en un establecimiento permanente con la ayuda de Aaron Rothschild. Por eso es importante manifestar su actuación. Rishon LeZion, quizás podemos llamarla el pionero de la colonización urbana en Eretz Israel, creada en 1882 a través de la acción de Olim, inmigrantes que llegaron de Rusia y que se establecieron ahí, también con la contribución de Aaron Rothschild en dos aspectos: en impulsar que un grupo de pioneros llegara al lugar para poder trabajar la tierra, y además la instrucción agrícola que Aaron Rothschild le proporcionó. Durante esta época se dio también la existencia y el desarrollo de la industria del vino, que fue el elemento pionero que Aaron Rothschild nuevamente impulsó, tanto en Rishon LeZion como en Zichron Yaakov, hasta la llegada de la segunda alía, en que se gira de la industria del vino a los cítricos. Y como dije, el Zichron Yaakov, el tercero, en 1882, creado básicamente al sur de Haifa, también fundado por el barón Rothschild a través de la llegada de Olim de Rumanía, y que en definitiva reforzó la idea del Yishuv judío. Interesante plantear que el Zichron Yaakov fue el escenario en donde se dio la famosa actuación de Nili, aquella organización clandestina que vio en los ingleses quizás el aliado más importante, y se planteó la necesidad de pasar la información a los ingleses del tipo de destacamentos y fuerza que los turcos, el ejército turco, tendría acá. Creo que antes de dejar el sionismo práctico, tendríamos que volver unos minutos a la importante acción de Menachem Ussishkin, que, como dije, fue uno de los impulsores fundamentalmente de esta escuela, quizás el más importante. Él además creó lo que se llamó el Consejo de Eretz Israel, que fue el elemento político que precedió el establecimiento de las instituciones políticas en Eretz Israel. Este consejo también impulsó el derecho y estudió el derecho del derecho de las mujeres a tener voz y voto. Lo hemos recordado que las mujeres fueron delegadas al primer congreso sionista, pero sin derecho a voto, solamente en el segundo. A partir de entonces, y en ese momento sionista se convierte en un elemento realmente precedente que determina una acción de igualdad entre hombres y mujeres. Ussishkin fue, hasta su muerte en 1941, presidente de Keren Kayemet, institución que se dedicó y se sigue dedicando a la forestación, a la compra de tierras, etc. La segunda corriente que quiero ver es a la que el sionismo práctico se opuso, que es básicamente el sionismo político. Lo hemos visto un poco en una de las clases primeras cuando hablamos de Herzl y su acción política. La visión del sionismo político fue considerar que el objetivo central del movimiento sionista es lograr la aceptación internacional, vale decir, un documento, lo que Herzl llamó un charter, que pudiera definir, poner el problema judío en la agenda internacional. Y esta perspectiva, que es la que llevó al programa de Basilea, el primer congreso sionista, en el cual Herzl planteó, y lo cito, que el fin del sionismo político es crear un hogar nacional para el pueblo judío salvaguardado por el derecho internacional. Es muy importante plantear esto, porque aquí está la diferencia muy clara entre el sionismo político, que habla del documento, y el sionismo práctico, que se desentiende de eso y dice:
nuevamente lo que va a definir es nuestra acción en el terreno. Aquí están las dos escuelas prácticamente enfrentadas una a otra. El sionismo político, sin embargo, creó instituciones gubernamentales para el Yishuv. De alguna manera hay que entender que el Yishuv judío como tal fue producto de una acción compleja y compuesta, tanto de la acción política internacional como de la acción local. Este sionismo político fue el que creó la organización sionista en 1897. En los años 60 se convirtió en la Organización Sionista Mundial y que en definitiva tomamos en consideración que fue el elemento central de la organización política hasta la creación de la Agencia Judía en 1929, que toma como plataforma política la representación del Yishuv frente al gobierno del mandato británico. Además, tenemos que tomar en consideración la creación del Keren Kayemet en 1901, que es la institución que se dedicó a la compra de tierras y a la forestación y que sigue haciendo un trabajo muy importante hasta el día de hoy, en el cual hay que agregar elementos de ecología, de conservación de agua y fundamentalmente todavía las clásicas funciones como forestación y el elemento educativo que trae todo esto sigue siendo vigente. Pero aquí hay algo más importante o no menos importante, hay algo no menos importante, y es que se creó también las instituciones financieras que de alguna manera respaldaron la actuación y la acción del movimiento sionista. Quizás uno de los más importantes fue en 1898 la creación del Banco Colonial Judío, que es una traducción del Jewish Colonial Bank, y que en realidad fue el primer banco, fue el predecesor del Banco Leumí, que se creó en 1902, y que fueron las primeras instituciones financieras que financiaron tanto la actividad internacional del movimiento sionista como fundamentalmente la colonización. Aquí no pudiera dejar de manifestar la aparición de un banco que se conoce menos, que es el Banco Valero, de la familia Valero, que surge ya en 1848, vale decir, durante el viejo Yishuv, y que fue el primero en promover una acción económica que permitió esa perspectiva. Pero el sionismo político se centró fundamentalmente, como dijimos, en el contacto internacional. Los encuentros que Herzl desarrolló con el Kaiser Guillermo, Kaiser Wilhelm, para pedir su influencia con el sultán turco, la visión hertziana que se podía comprar un territorio en Palestina para crear fundamentalmente ahí el establecimiento de lo que él llamó pues, el Estado judío, fue un elemento importante. El intento de un encuentro con el Papa Pío X, que fracasó porque Herzl pidió al Papa su intervención, pero el Papa no tuvo digamos, la identificación con la idea herzliana y se establecieron diferencias claras. El intento de hablar y comunicarse con el barón Hirsch y con el barón Rothschild. Y creo que es la oportunidad para plantear que hay una gran diferencia. Tanto el barón Hirsch como el barón Rothschild estuvieron más definidos a la acción filantrópica y no al desarrollo de institución política, que es la que Herzl planteó. Y esto es una diferencia sutil, sumamente importante. Sobre todo porque el movimiento sionista se define en una visión muy clara y muy establecida, con metas sumamente claras en todas sus tendencias. Herzl fue también un personaje pragmático. Yo creo que el sionismo político en eso se distinguió. Vale decir, en la perspectiva de poder lograr una solución a la problemática judía.
y sobre el fracaso de las conversaciones que tuvo Herzl con el liderazgo mundial y que le impidió llegar al poder obtener el territorio para crear ahí un Estado judío, incluyendo su visita un año después del primer gobierno sionista, en 1898, a Eretz Israel para poder impresionarse de lo que sucedió o de lo que se había creado, dio quizás una luz de esperanza a dos proyectos que los ingleses plantearon. Vale decir que los judíos pudieran crear ese Estado judío en Uganda, lo que en realidad es el día de hoy el territorio de Kenia, que fue planteado al marco judío como una especie de alternativa a la imposibilidad que se pudiera tener en los que nosotros hablamos de la creación en Eretz Israel, de este planteo. Este proyecto de Uganda fracasó porque los colonos ingleses no estaban interesados en la inmigración judía, y también el proyecto de El Arish, en Sinai, la creación de un marco judío que en definitiva pudiera también ser otra alternativa. Los dos proyectos fracasaron básicamente por la acción de la población local, que no estuvo interesados en promover. El caso de El Arish, no hubo interés de promover agua al establecimiento de esa empresa, y como tal quedaron totalmente de lado, lo cual volvió justamente al primer plano la idea de que solamente en Eretz Israel pudiera crearse una sociedad judía y un Estado judío como tal. En el centro del problema está una de dos posibilidades: o solucionar el problema de los judíos como Herzl planteó, que fue una especie de sionismo de refugio. Aún en el caso de Uganda y el Arish, Herzl jamás lo vio como alternativa a Israel, sino lo que él llamó un refugio nocturno, mientras las condiciones locales no sean factibles. Vamos a ver una alternativa tanto en Uganda o en el Arish. Pero sobre el final de este fracaso, volvemos a plantear o la solución del problema de los judíos de acuerdo a la visión de Herzl, o la solución del problema judío como lo vio Ajat Ha'am, que vio un poco la crisis no en el marco de las condiciones económicas y sociales de los judíos, sino en las condiciones que el proceso de asimilación trajo al judaísmo. Y como tal, él requería la necesidad de hablar del problema del judaísmo y no de hablar del problema judío. Hablamos de dos escuelas, el sionismo hasta ahora, el sionismo político y el sionismo práctico realizador, que estaban enfrentados claramente en sus posiciones, pero hay una tercera escuela interesante, que es lo que se llama el sionismo sintético, que es el intento de fusionar estas dos perspectivas y básicamente darle una imagen clara de que el sionismo estaba definido por su acción política y también por su acción colonizadora. El representante más importante de esta escuela es el Chaim Weizmann, que después se convirtió en el primer presidente del Estado de Israel. Prácticamente él habló de tratar de girar la acción del sionismo de Europa a Eretz Israel, sin perder por eso la perspectiva de seguir haciendo el trabajo político tal como se planteó. Weizmann exigió trasladar la oficina de Eretz Israel, una oficina que tenía como misión política en Europa promover la acción sionista, a Eretz Israel. Esto se hizo en 1908 bajo la dirección de Arthur Ruppin, un sociólogo de origen alemán que después fue el creador de la Facultad de Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y que tuvo un importante papel en el desarrollo de la agricultura en Israel, la compra de tierras y básicamente la acción colonizadora. En realidad el sionismo adoptó la visión del sionismo sintético, del cual se agregaron otros personajes como Martin Buber y también Nahum Sokolov, aquel que tradujo Alt Neuland, La vieja nueva tierra, la novela de Herzl,
bajo el nombre en hebreo de Tel Aviv, que creo que es un elemento importante de destacar. Y dijimos que de alguna manera esta visión marcó claramente la política sionista durante toda esta perspectiva. Creo que es importante manifestar que existieron otras escuelas no menos importantes. Una que quiero manifestar es también lo que se llamó el sionismo laborista, que fue central en el establecimiento del Yishuv y en el control del poder político prácticamente de los años 30 hasta 1977, vale decir, hasta el cambio político de gobierno en Israel, y después en uno o dos periodos relativamente cortos. El sionismo laborista planteó claramente la necesidad de la colonización de la tierra, pero había una diferencia sustancial con el sionismo práctico. Se opuso a todo tipo de acción política y colonizadora que tuviera que tomar en consideración la burguesía judía. Creo que el sionismo laborista habló de una sociedad agrícola en la cual estaba planteado un fuerte tinte socialista comunal. Su personaje importante fue Ber Katzenelson a nivel ideológico. Después existieron políticos como el caso de Ben-Gurion, Golda Meir, Sharet, etcétera, que vamos a ver más adelante. Pero habría que iniciarlo el estudio de esta corriente bajo la perspectiva clara de la acción de Katzenelson, que fue un elemento importante porque fue central en la aparición de la Histadrut, aquella Confederación General de Trabajadores de Eretz Israel, que después se convirtió en la Confederación de Trabajadores del Estado de Israel, en la dirección del periódico Davar, que fue el diario que representaba la visión laborista en la opinión pública, pero también en algo que es importante destacar, y es la creación de la caja médica Kupat Holim Klalit, es decir, la caja médica general, que de alguna manera fue el representante del baluarte de la creación de la medicina socializada en Israel, que creo que lo tipifica como un personaje fundamental dentro de esta dinámica. Y claramente hay que definirlo como una perspectiva importante. De alguna manera la acción de Katzenelson fue definitiva en cuanto a la obra tanto política como social. Creó marcos educativos como tales y de alguna manera fue el organizador de lo que se llamó la clase obrera israelí, que no es un concepto sociológico como lo tenemos acostumbrados, sino una visión más amplia de todo aquel que de alguna manera se integró en la empresa sionista, sobre todo en las primeras salidas. Y aquí llegamos prácticamente a las dos últimas corrientes que queremos ver. El sionismo revisionista, que fue fundado por un personaje interesante en el marco judío, Zeev Jabotinsky, nacido en 1880 y fallecido en 1940, en Odessa, activista, orador profundo, y fundamentalmente se educó en Roma. Recibió mucha influencia del nacionalismo italiano, especialmente de Garibaldi, y también del nacionalismo polaco. Lo interesante en Jabotinsky es que fue testigo de la aparición de nacionalismos en Europa, y creo que esto influyó muchísimo en su condición y su ideario político. Jabotinsky fue un personaje liberal, pero a su vez, y eso es parte de lo que pudiera entenderse como una contradicción, establecía una visión social muy clara al Estado, que eran básicamente sus obligaciones. El Estado debería tener, desde el punto de vista de Jabotinsky,
5 obligaciones con el ciudadano. La obligación de otorgarle vivienda, otorgarle trabajo, otorgarle salud, otorgarle educación y vestimenta. Yo creo que eso pudiera acercarlo muchísimo a la visión socialista a nivel de la creación de una sociedad justa, que fue un elemento central. Y quizás es una de las explicaciones que pudiéramos plantear cuando podamos hablar mucho más adelante, la diferencia entre la izquierda y la derecha de Israel, que no tienen una concepción social de origen, vale decir, provienen de los mismos hogares en Europa y se establecieron diferencias en cuanto a programas políticos. Por eso es que un personaje como Jabotinsky, que está considerado de alguna manera quizás el creador de la derecha israelí, a pesar de todo tiene estos puntos importantes. Pero Jabotinsky también habló de la necesidad de una perspectiva nacional. Hay 2 elementos de contribución muy importantes que el sionismo revisionista planteó. Y es, 1, el establecimiento y la introducción del concepto de nacionalismo judío. Y 2, la perspectiva de la fuerza militar. Creo que cuando vamos a ver más adelante en la próxima clase sobre los aspectos relacionados con el encuentro con los árabes, va a ser fundamentalmente importante definirlo. Jabotinsky fue un claro creyente en los derechos de las minorías. Su participación en la convención del sionismo ruso en Helsingfors, que estableció el programa de Helsingfors en Helsinki, fue muy claro porque se habló de la necesidad de establecer una demanda de derechos para las minorías judías y que de alguna manera pudiera llevarlo al derecho de autodeterminación. Sumamente importante en el desarrollo del movimiento sionista, sobre todo en una época en que diversos pueblos como el pueblo polaco, el pueblo de Ucrania, exigían un derecho de autodeterminación. Jabotinsky fue de los primeros que planteó esta perspectiva como una exigencia política sumamente interesante. Estuvo muy cerca a la visión del sionismo sintético. Le dio mucha importancia a la visión política, pero precisamente el nombre revisionista que obtuvo este movimiento está basado en la necesidad de la exigencia que Jabotinsky planteó de revisar la política oficial del movimiento sionista, sobre todo, por un lado, frente a los ingleses, con los cuales él se sentía muy ligado. Él era un personaje que pensó que solamente nuestra relación con los ingleses nos va a asegurar el desarrollo político adecuado, pero por otro lado exigía de los ingleses mantener firme la propuesta de lo que se llamó la Declaración Balfour, es decir, básicamente la necesidad de crear un hogar nacional para el pueblo judío, que en definitiva los ingleses se alejaron de esa visión, como vamos a ver después. Esta visión de Jabotinsky lo llevó también a la creación de marcos de autodefensa, que fueron apoyados por Trumpeldor, sobre todo sobre la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, y que estableció la necesidad de que existieran grupos de voluntarios que pudieran participar en el marco del ejército británico para poder llevar a cabo su misión militar. Pero tuvo también una fase importante, y es que a nivel político la creación de la organización sionista revisionista, que se separó de la organización sionista solo en los años 60. A propósito, de la organización sionista se autodenomina Organización Sionista Mundial, basado en un rechazo al planteo de no exigir clara y abiertamente la necesidad de plantear un Estado judío y no solamente un hogar nacional, como se hizo más por nivel táctico que por otra cosa. Pero también el sionismo revisionista tuvo un elemento importante en lo que se refiere a la necesidad de plantear frente a los árabes una visión
alejada de lo que la Haganá o el centro militar más importante de Guillous planteó, que era lo que se llamó en hebreo la Havlagá, la autocontención, es decir, solamente atacamos si es que nos vamos a defender y no tomamos una iniciativa militar en ese aspecto. La idea central de Jabotinsky fue también que el sionismo tiene una sola definición y es acción sionista. Fue el creador de la famosa teoría del monismo, es decir, rechazaba toda la visión que el sionismo pudiera tener otro elemento como el socialismo, tal como planteaba el partido Poale-Zion, por ejemplo, que fue el antecesor del laborismo. Y se planteó básicamente que solamente una visión nacionalista, totalmente integrada a la acción política judía, puede ser la efectiva para definir cuáles son los marcos del sionismo. Jabotinsky escribió dos escritos sumamente importantes que reflejan su ideario político y su visión liberal. Uno es El Muro de Hierro, escrito en 1923, que es sumamente importante porque refleja su idea de que la fuerza militar es la única que nos va a permitir ser respetados. Si al débil no se lo respeta, y aquí hace su visión definitiva el hecho de la necesidad de crear un marco militar. Creo que fue el primer movimiento sionista y también su contribución es muy importante en este aspecto, tomando como idea la necesidad de crear un marco de fuerza militar que quizás nos va a permitir ser reconocidos, pero definitivamente no van a ser reconocidos si no tenemos la fuerza militar para poder establecerlo. Y el otro, quizás menos conocido, pero no menos importante, es la cuestión judía sin dramatismo, que es una traducción libre al español, un artículo escrito en 1940 que Jabotinsky, meses antes de su muerte, en la visita a una mahanea, un campamento del movimiento Betar en Estados Unidos, donde estuvo exiliado hasta el fin de sus días, habló de la creación de un Estado judío que debía ser, desde el punto de vista geográfico, establecido a ambas márgenes del Jordán, y fundamentalmente, a pesar de eso, en ese contexto geográfico, la idea política es que el primer ministro debía ser judío y el viceprimer ministro debía ser árabe. O si no se consigue esta función, al revés, vale decir, estaba dispuesto a pensar que un primer ministro pudiera ser árabe y un viceprimer ministro judío, con una condición, y es que este país tendría que tener siempre mayoría judía, que era muy importante en su visión de liberación, tanto como él planteó. Es importante plantear porque el sionismo revisionista desarrolló también una ala radical en la que tenía todos los ingredientes que planteaba Jabotinsky sin su más importante, y es la visión liberal. Elementos como Abba Ahimeir, entre ellos como Uri Tzvi Grinberg, un poeta importante, desarrollaron un marco radical de acción, pero no tuvieron esa perspectiva liberal que Jabotinsky definió, y creo que esto es esta perspectiva. El caso de Abba Ahimeir, que inclusive empezó a desarrollar elementos nacionalistas profundamente cercanos a una visión con características de la influencia de Mussolini, algo que Jabotinsky rechazó totalmente en forma radical, y siempre puso de manifiesto que el movimiento revisionista se caracterizaba por muchas cosas, entre ellas su profunda creencia en el pensamiento liberal. Vamos a entrar ahora a la última corriente que quiero ver con ustedes, y es básicamente la del sionismo religioso. Esta corriente fue basada en una perspectiva de mesianismo, que significa tomar la importancia de la religión casi el elemento mesiánico. Esto es lo que acompañó al judaísmo siempre, pero a diferencia del movimiento ultraortodoxo,
que planteó que el Mesías, que va a ser el elemento central de salvación o de renacimiento judío, va a llegar en el momento que lo determina y que debemos estar ceñidos a cumplir los preceptos de la Torá. En el caso del sionismo religioso se habló claramente de la necesidad de preparar el camino. Alcalá y Kalischer, que fueron los precursores de esta corriente, ya nos plantearon que el preparar el camino significa preparar la infraestructura agrícola que permitiera que el movimiento sionista pudiera vivir básicamente de una productivización, algo central en el movimiento sionista, que significaba que la empresa viviera de acuerdo al tipo de desarrollo que ellos pudieran crear, sin depender de las ayudas o de las contribuciones foráneas o externas. El sionismo religioso surgió en realidad ya cuando se planteó en el marco del Congreso Sionista en 1901 la creación de la fracción democrática. Esta ala política fue creada por Chaim Weizmann y que fue definida como una acción en contra de la visión casi centrista, centralizadora de Teodoro Herzl, que no tenía detrás un movimiento político y que él era el dominante en su acción. Weizmann exigió la democratización de la organización sionista y también tuvo una definitiva cercanía a lo que se planteó como cultura, es decir, una noción en la cual debía ser básicamente el centro de la actividad sionista, crear un marco de cultura que definitivamente estaba hablando de una visión secular, que ya en el movimiento sionista se creó en una forma de discusión. El movimiento del sionismo religioso planteó que no puede haber una visión secular y que por el contrario debemos plantear en el accionar político siempre la presencia de la Torá y de la tradición judía como elemento importante. Entre sus representantes tenemos que manifestar algunos, como el caso de Shmuel Moiliber, el rabino Moiliber, que creo que fue el primero que distinguió la diferencia entre el sionismo religioso y el sionismo haridí o ultraortodoxo. Y es que la visión mesiánica va a llegar en forma gradual y no repentina. Y esto implica preparar el camino, significa definir una visión de política, pero también constructivista, productiva, que creo que nos pone en manifiesto la necesidad de hacer una conjunción entre el trabajo práctico y también la tradición religiosa. Entre ellos podemos distinguir algunos más fuera de Moiliber. El caso del rabino Yaakov Reines, que fue determinante. Él nació en 1839, murió en 1915. Reines fue el creador del movimiento político Mizrahi, que creo que es el primer movimiento que el sionismo religioso crea. Mizrahi, que puede ser traducido como el centro espiritual, y algunos lo traducen como el centro al oriente, es decir, mirando a Jerusalén al oriente. Intentó y convirtió al sionismo religioso en un partido político en el marco de la organización sionista. Es decir, fue también aquel que vio la necesidad de una acción que tendría que contrarrestar la visión del sionismo secular. Fue el creador también de lo que siguió al Mizrahi, que fue la creación del Partido Nacional Religioso en 1948, con la creación del Estado de Israel, que conjuga una acción nacional, pero también una acción religiosa. En realidad, son antecesores de lo que hoy es el actual Partido Nacional Religioso, que se llama Abait HaYehudi, o en español la Casa Judía, pero con muchos cambios ideológicos que el tiempo y las circunstancias lo han exigido.
con los diversos desafíos que se han planteado. Tanto el Mizrahi como el Partido Nacional Religioso crearon un marco de agricultura que se llamó el apoyo al Mizrahi, es decir, un movimiento político, pero más relacionado con la práctica de la agricultura, de la colonización, y en este sentido creó un marco de cooperación con el sionismo laborista. Y también, quizás uno de los más importantes, si no el más importante, el rabino Yehuda Kook, que se convirtió en el primer rabino de Eretz Israel desde 1921 hasta 1935. Él vio el retorno a Eretz Israel como un camino de una visión mesiánica, sumamente importante, mística. En realidad es el primero que habla de forma muy clara de la relación entre la religión judía y el nacionalismo. Siempre se ha intentado ver que religión y nacionalismo no son procesos que pueden estar juntos, pero de alguna manera él ve el nacionalismo como un elemento instrumental para la consecución y la promoción de la visión religiosa. Si hay algo que debe llamarnos la atención, es la importancia de la visión de la relación con los halutzim o pioneros, que en definitiva eran totalmente seculares, en algunos casos se pudiera llamar inclusive herejes. Él pensó básicamente que la herejía es un paso en el proceso mesiánico, algo que en tiempos posteriores fue dejado de lado, pero que le permitió ver a los pioneros laicos como aquellos que colaboran con el proceso de redención, que es sumamente importante. Él estuvo en contra del plan de Uganda. Él planteó la necesidad de establecer un mensaje que ha sido y sigue siendo el día central en el sionismo religioso, Torah de Abodá, es decir, el establecimiento del estudio de la Torah y también el trabajo físico, que es el que dio desarrollo a los kibutzim religiosos, y también al hecho de plantear que el Mesías no va a llegar si es que no se prepara el camino para tal. La creación del movimiento Bnei Akiva, que está basado justamente en estos dos preceptos, Torah y Abodá, y que se ha desarrollado no solamente en Israel, sino también en el mundo de la diáspora, y que en definitiva ve la visión de la tierra de Israel como una percepción mesiánica. Quiero simplemente manifestar un último pensamiento que es importante, y es los cambios que ha habido en el movimiento religioso, sobre todo a partir de la guerra del 67, en que la aparición de los territorios que Israel obtuvo como consecuencia de la guerra de los 6 días, fueron claros el establecimiento de una visión mesiánica de santidad, y de alguna manera puso el fil de la balanza sobre el aspecto de la tierra de Israel, más aún que otros aspectos que acompañaron siempre al sionismo religioso.